El día de hoy les doy la bienvenida al quinto día de actividades de este curso taller de técnicas de mediación y negociación penal que organiza la American Bar Association. Yo soy Hazel Durón y es un honor para mí el poder platicarles en esta ocasión sobre los alcances legales de la mediación. Espero que disfruten este video y que si tienen una duda o comentario que deseen compartir, me lo hagan llegar al correo electrónico que les dejo en pantalla. Y con mucho gusto lo platicamos en la plenaria que tendremos más tarde. Bueno, y querrán saber por qué es tan importante los aspectos legales de una mediación. Bueno, esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hay que tomar en cuenta que el facilitador penal depende de fiscalía o depende del Poder Judicial, ¿no? En un centro de justicia alternativa penal. Por lo tanto, todos los acuerdos que lleguen las partes que se constituyan en un convenio o en un acuerdo reparatorio, si los aprueba el juez y si se cumplen, tienen la calidad de una sentencia ejecutoriada. Entonces, ese acuerdo va a tener fuerza legal y va a ser ejecutable, ¿no? Entonces, es por eso lo importante, no es nada más saber mecanismos, no es nada más saber preguntar, saber reformular, saber parafrasear. No. Es también saber la legalidad. Unos ejemplos que les puedo dar al respecto es, por ejemplo, si tú a las personas o a los intervinientes, cuando llegan contigo, tú como facilitador, no les das la información correcta, exacta y oportuna del asunto, por qué llegaron a esa sesión contigo, las personas no van a poder tomar su decisión o llegar a los acuerdos en base a una verdad, pues, y que la verdad es el asunto que los trae a mediación, que puede ser un incumplimiento de obligaciones, quién lo remitió, si el juez o el Ministerio Público, qué salidas alcanza, si alcanza, así como puede salir por un juicio oral, puede salir por un abreviado, puede salir por un mecanismo alternativo de solución de controversias o por una suspensión condicional del proceso. Todo ese tipo de cosas un mediador debe de saber, un mediador penal, un facilitador penal es lo que debe de saber, porque es como englobar todo ese conocimiento para poder extraerlo y pasarlo a las personas de una manera clara y que se entienda. Siguiendo con el ejemplo, si no les damos la información correcta, si no conocemos, si el mediador no conoce qué tipo de acuerdos hay, o sea, qué tipo de cumplimiento de acuerdo, si no conoce quién es el que va a aprobar ese acuerdo, si no conoce los tiempos de plazo de pago de ese acuerdo, pues no nos lo van a aprobar. O sea, el acuerdo cuando pasa ya sea con el Ministerio Público en sede ministerial o con el juez de control en sede judicial para su aprobación, pues va a ver de una simple vista que no está ese acuerdo para aprobarse, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un acuerdo legal. Al final de cuentas, sigue el principio de los contratos, ¿no? Que la gente no se puede, los contrayentes no se pueden obligar a cosas ilegales. Por ejemplo, en los estados fronterizos del país es muy usual que existan automóviles que no están de manera legal, no se internaron de manera legal al país, que son automóviles americanos, que pasaron la aduana, quién sabe cómo, y se afiliaron a algunas asociaciones, ¿no? Son los llamados automóviles ONAPAFA. Entonces, imagínense ustedes que ese automóvil se lo roben, ¿ok? Pues el Ministerio Público va a iniciar la investigación, porque al final de cuentas lo que investiga el Ministerio Público es la comisión de ese delito, pues, ¿no? Entonces, ya vamos a tener un ofendido, una víctima ahí, que le robaron su automóvil, que si bien es cierto, estaba registrado en una asociación, una paga, no estaba registrado o no pagaba impuestos, pues al final de cuentas era su propiedad, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cuando quieran reparar el daño, el Ministerio Público no le va a regresar el automóvil. ¿Por qué? Porque el dueño de ese automóvil, si bien es cierto, pues es esa persona que puede tener un título americano, que hasta se lo endosaron, pero ese título no tiene validez aquí. ¿Por qué? Porque no se internó de manera legal al país. Bueno, entonces ese vehículo, a menos que llegue John Smith, por ejemplo, ¿no? Que sea el dueño de ese vehículo, que aparezca en el título,
hasta ese momento se va a poder entregar a esa persona. Regularmente no se regresan esos automóviles. Entonces, ¿qué pasa? Puede decir el imputado, bueno, como reparación del daño yo me comprometo a entregarte otro vehículo o una paga, ¿no? O sea, igual que esté en la ilegalidad. Y puede el ofendido decir, perfecto, lo acepto. ¿Por qué? Porque mi vehículo costó 20,000 pesos y tú me vas a dar uno que cuesta 20,000 también. Perfecto, lo acepto. El mediador, el facilitador, tiene que tener el conocimiento legal para poder decir, alto, qué bueno que llegaron a un acuerdo en relación al vehículo, pero eso no se puede poner por escrito en este acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando pase al juez, el juez no lo va a aprobar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo ilegal. Haz de cuenta que es que estuvieran transando o que estuvieran negociando sobre el pago, no sé, de alguna droga, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, eso tiene que tener conocimiento el facilitador, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene fuerza de ejecución, pues, nuestro acuerdo, ¿no? Otra situación también, que es lo que debe de saber el facilitador o que debe estar enterado, por eso tiene que leer todas las leyes relacionadas a los mecanismos y a la materia en la que trabajemos, ¿no? En este caso, pues es materia penal. Otro detalle que hemos visto aquí en el centro es, por ejemplo, si el mediador o el facilitador no pone cierta atención en cómo dice en la ley nacional, no sé, en cómo se hace un acuerdo reparatorio, qué debe contener, y el juez lo aprueba porque lo ve de vista, lo ve bien, pero no de fondo, nos ponen un problema al mismo centro en el área de seguimiento. Por ejemplo, en un choque que el vehículo es nacional, que está bien, ¿no? Dejan el vehículo en el corralón y al final de cuentas, después de una mediación que termina en un acuerdo reparatorio, las partes deciden, ofendido, yo te voy a regresar el carro que me chocaste porque tú me vas a pagar una cantidad de dinero, me vas a dar otro carro y al final otra cantidad de dinero, ¿ok? Tenían 3 obligaciones del imputado y una obligación del ofendido, ¿ok? Ese acuerdo se incumple porque nadie, en una primera etapa no se incumple porque nadie que aclaró, o se quedó en el aire, digamos, quién iba a pagar por sacar ese vehículo del corralón. O sea, quién iba a pagar grúa, quién iba a pagar multas, quién iba a pagar todo lo relacionado a cuestiones fiscales de ese vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el ofendido? Yo no voy a pagar, o sea, yo soy el ofendido, pero nunca se aclaró, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? El facilitador debió prever que eso podía pasar, debió prever, dejar todo en claro. El acuerdo tiene que ser lo más claro para su ejecución posible, ¿no? Entonces, ese trabajo ya fue para el área de seguimiento, ¿no? Porque ¿cómo le dices a un juez, sabes que este asunto no se ha aprobado, este asunto que aprobaste no se ha dado total cumplimiento porque el ofendido no ha cumplido? Si revisamos la ley, no hay nada en contra de que el ofendido no cumpla, pues, ¿no? Si en cambio, si el imputado incumple, pues se va a levantar la suspensión de ese procedimiento, se va a regresar el asunto a la etapa en la que estaba y va a perder el dinero o lo que ya haya dado el imputado, va a quedar en favor del ofendido como una posible reparación del daño, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? El imputado cumplía, pero faltaba ese detalle, ¿no? Entonces, ese ya fue trabajo de llevar otras mediaciones en el área de seguimiento para poder modificar ese acuerdo reparatorio, ¿no? Y todo ese tipo de detalles pasa por falta de conocimiento de los alcances legales que tiene la mediación, ¿no? Que es muy bonita, que es
realmente soluciona los conflictos de las partes desde adentro. O sea, las personas quedan contentas con el servicio, quedan contentas con el sistema penal, pero en la medida de que el facilitador tenga conocimiento o un desconocimiento de los efectos legales de esa mediación o de ese acuerdo reparatorio, es lo que puede hacer que el asunto se caiga, o que puede hacer que sea un asunto que llegue a una conclusión satisfactoria para las partes, ¿no? Porque recuerden que aquí lo ofendido, pues, si no le cumplen un acuerdo, sería revictimizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sufrió la comisión de un delito, ya sufrió todas las vueltas que tuvo que dar para poder llegar a un acuerdo reparatorio, ¿no? Porque muchas veces es de varias sesiones, ¿no? Y aparte es sufrir el no me cumplieron el acuerdo reparatorio por error, por omisión. O sea, es revictimizarlo, y lo que se busca es que se repare el daño, ¿no? Y que realmente esto funcione. Bueno, otro asunto, otro detalle que se me viene a la mente es en otro asunto que fue un robo de una empleada doméstica. Sustrajo una cierta cantidad de la caja fuerte de la dueña de la casa por situaciones ajenas, ¿no? Al final de cuentas, ella no era que se lo quería robar, sino que fue víctima de extorsión, esas llamadas telefónicas que asustan a las personas creyendo que tienen al conocido, al amigo o al familiar secuestrado, que tienen que sacar dinero. Bueno, ese tipo de extorsión, ¿no? La empleada doméstica, creyendo que estaba ayudando a su empleadora, toma ese dinero, lo entrega y bueno, ¿no? Se levanta una denuncia en contra de la empleada doméstica por robo y se lleva toda la mediación, ¿no? Duró mucho tiempo, muchos meses, en lo que se buscó la manera de que llegara a un acuerdo, porque estaba en prisión preventiva oficiosa la empleada. Y bueno, ahí se trabajó mucho con las emociones, trabajó mucho con los sentimientos de ambas. Y al final, una de las cláusulas que quería la empleadora era que regresara, o sea, que la empleada doméstica regresara, o sea, que la necesitaba en su casa, que la veía como parte de su familia, que sus hijos la extrañaban. Es más, que hasta el perrito no quería comer porque la señora le hacía cierta comidita especial hasta el perrito. Entonces, le pedía eso, o sea, es que lo que tiraste dinero, lo que perdiste o lo que sustrajiste de la caja fuerte, págamelo con trabajo, ¿no? Entonces, pues la imputada dijo, no, o sea, yo no quiero regresar a tu casa, o sea, yo no, ya no me siento cómoda, ya no me siento en confianza, yo ya no puedo regresar, ¿no? Entonces, desde ahí es bueno, se pudiera llegar a un acuerdo en caso de que las partes quisieran, uno creyera que se pudiera trabajar, ¿no? Es bueno, ¿qué tanto puede ser, ¿no? Pero ya que sacábamos cuentas nosotros como facilitadores, la señora tenía que estar trabajando 30 años para poder recuperar o pagarle a la empleadora ese dinero que sustrajo de la caja fuerte. Entonces estamos hablando que la estábamos volviendo esclava, ¿no? Entonces, pues no se puede, eso es ilegal, ¿no? O sea, uno tiene el derecho, las personas tenemos el derecho de decidir dónde trabajamos, con quién trabajamos, siempre y cuando sea de manera lícita, ¿no? Entonces, pues no podíamos permitir eso, ¿no? Aunado al hecho que la empleada doméstica no quería. Es por eso, en esos tres asuntos que les quería comentar, es para que vean ustedes la importancia de la legalidad, de los efectos legales, pues, ¿no? Que no es nada más llevar un procedimiento perfecto, un proceso donde, digamos, cada una de las etapas del mecanismo, donde hablemos muy bonito, donde podamos escuchar perfecto, que podamos trabajar las emociones, trabajar esa área de las personas que rara vez es trabajada. No es nada más eso. ¿Por qué? Porque estamos en materia penal a fuerzas, estamos adscritos ya sea a Fiscalía o a Poder Judicial, ¿no? Entonces, sí es importante que nos tomemos mucho más en serio todo lo que viene
como resultado de una mediación, ¿no? Y cómo vamos a lograr aprender o estar siempre pendientes de esa legalidad de los acuerdos reparatorios o de la mediación o esos efectos legales, estudiando. No hay una manera distinta de poder estar siempre al pendiente. Siempre estar leyendo, siempre un facilitador tiene que estar siempre a la vanguardia, siempre estar revisando si las leyes están modificando, están cambiando, qué es lo que se está presentando, ¿no? Entonces, si queremos realmente completar nuestro trabajo y hacer un trabajo de 100, pues es siempre estar estudiando, ¿no? Siempre comprometernos, ponernos la camiseta de que lo que estamos haciendo es por el bien de la sociedad y específicamente por el bien de las personas, de los intervinientes que tenemos en cada sesión, pues, ¿no? En la medida en que nuestros procesos estén siendo claros, estén siendo verdaderos, estén siendo honestos, las personas va a crecer esta gran familia de mediación, pues, ¿no? Desde la persona que digas que yo fui a tal fiscalía, fui a tal juzgado y me atendieron muy bien y me dieron solución al conflicto que yo traía, donde me sentí atendida, donde fui escuchada. Entonces, desde ahí estamos tejiendo una red de soporte para la misma sociedad que vea en un facilitador a alguien confiable y alguien que lo pueda ayudar a solucionar los conflictos que los traen a los juzgados, ¿no? Y les va a nacer o les van a dejar esa semillita para que después estas mismas personas quieran acercarse a estos métodos, a estos mecanismos y lo quieran replicar en su casa, en su colonia, con su familia, ¿no? Entonces es muy, muy importante para todos hacer o llevar a cabo nuestros mecanismos de la mejor manera posible. Para hablar sobre los alcances legales de la mediación, es necesario conocer el marco jurídico de los mecanismos alternativos. Y se preguntarán, ¿qué es un marco jurídico? Bueno, pues un marco jurídico es un conjunto de leyes, normas, reglamentos que establecen el fundamento jurídico de un sistema, de un mecanismo, de un servicio, un proceso. En pocas palabras, son las leyes en las que vamos a fundar nuestro actuar como facilitador. En el caso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, a raíz de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, se elevaron a rango constitucional los mecanismos alternativos. En nuestra Constitución, el artículo 17 constitucional, en su tercer párrafo, señala: siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procesales. En su párrafo quinto señala: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Con esta reforma nace la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde encontramos los principios rectores de los mecanismos, los derechos y obligaciones de los intervinientes, el trámite administrativo que debe tener un centro de justicia alternativa en materia penal, los conceptos de mediación, conciliación y junta restaurativa y su trámite. Esto es, el cómo deberá desarrollarse cada mecanismo. También encontramos ahí los requisitos que debe llevar un acuerdo reparatorio y el seguimiento que se debe de dar en los acuerdos reparatorios. En definitiva, esta es una de las leyes que debemos tener siempre a la mano para consulta nosotros que somos facilitadores. Asimismo, con esta reforma entra el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Código Nacional de Procedimientos Penales encontraremos de una manera detallada el proceso que se debe de llevar ante Fiscalía o ante el juzgador oral penal para realizar un acuerdo reparatorio. Y es obligación de todo facilitador cerciorarse en el Código Penal del Estado donde se encuentra realizando su función si el delito por el cual nos derivan a los intervinientes puede ser llevado a cabo por uno de los mecanismos alternativos. En este caso estamos hablando de la mediación. Tenemos que revisar si es de los delitos que son susceptibles para salir por una
salida alterna. Esto es, si el asunto puede terminar por medio de un acuerdo reparatorio o por un plan reparatorio. Como leyes complementarias tenemos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, las cuales las nombro como complementarias no porque sean menos importantes que las que he mencionado al inicio, sino porque complementan el trabajo que tenemos como facilitadores, ya que en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes solo aplica para aquellos mecanismos donde la causa penal sea cometida por un menor de edad, que nos derive la causa un juez o un ministerio público especializado en adolescentes. Y la Ley Nacional de Ejecución Penal solo aplica con procesos de justicia restaurativa una vez que haya una sentencia firme. Estas 5 leyes, como mínimo, conforman el compendio que todo facilitador debe conocer, tener a la mano y aplicar al momento de hacer un acuerdo reparatorio. El artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales contiene una de las ventajas del sistema acusatorio, ya que contempla formas o vías por medio de las cuales se puede solucionar de manera alterna a un juicio oral un proceso. Estas formas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso por medio de un plan reparatorio. Empecemos conociendo qué es un acuerdo reparatorio. El artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos define los acuerdos reparatorios como aquellos acuerdos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado, que una vez que son aprobados, ya sea por el Ministerio Público o por el juez de control, y que son cumplidos en sus términos, tienen como objeto la extinción penal. Cuando derive el Ministerio Público o el juez de control un asunto a un facilitador, lo primero que debe de hacer es tomar el Código Penal del Estado y leer el tipo penal, o sea, el delito, para cerciorarse que este sea de los delitos que podemos trabajar en una mediación. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala en qué delitos sí procede un acuerdo reparatorio. Esto es, en delitos que se persiguen por querella o por requisito equivalente o que admiten perdón de la víctima ofendido, en los delitos culposos y en los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Unos ejemplos de delitos que se persiguen por querella o por requisito equivalente o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido puede ser el incumplimiento de obligaciones familiares, el despojo sin violencia ni amenazas y el fraude. Ojo, siempre tenemos que revisar que sea según nuestro Código Penal del Estado. En delitos culposos puede ser homicidio, lesiones, daños por culpa, nada más. En los patrimoniales, que son cometidos sin violencia sobre las personas, encontramos el robo, el abigeato y el abuso de confianza. Reitero, son ejemplos estos de un código penal en específico. Cada estado tiene diferentes códigos penales. Por lo tanto, la procedencia de los acuerdos reparatorios puede variar de una entidad federativa a otra. Continuando con el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos cuándo no proceden los acuerdos reparatorios. No procede un acuerdo reparatorio en causas que lleguen con el facilitador por violencia familiar o su equivalente en cada entidad federativa, por ser violencia intrafamiliar, como se le nombre. Tampoco procede cuando el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos reparatorios por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. ¿Qué es esto? Bueno, pues si ya llevó un acuerdo reparatorio por robo, a lo mejor se robó una bicicleta, hace un acuerdo reparatorio, lo cumple y al tiempo regresa por otro robo, pero ahora se robó una lavadora, entonces no puede hacer un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque el hecho fue el robo, el delito fue doloso, entonces fueron los mismos hechos, no importa que se haya robado primero una bicicleta y después una lavadora, ¿no?
Si hubiera sido de otra manera, si hubiera sido que hizo el acuerdo por robo, porque se robó una bicicleta y lo cumplió, y después hubiera llegado por un incumplimiento de obligaciones familiares, sí pudiera ser un acuerdo reparatorio, ¿ok? La otra causa por cuando no proceden los acuerdos reparatorios es cuando el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto en el juicio. ¿Qué es esto? Siguiendo con el ejemplo anterior, si hizo el acuerdo reparatorio por un robo y lo incumplió, si él después llega por incumplimiento de obligaciones, ya no va a poder hacer acuerdo, independientemente que sea distinta naturaleza dolosa el hecho que cometió, sino que ya incumplió un acuerdo anterior, entonces ya no puede hacer nunca más un acuerdo reparatorio, salvo, como dice ahí la excepción, que haya sido absuelto, que haya llegado a un juicio oral y que haya sido absuelto. Entonces, puede haber realizado otro acuerdo reparatorio. Hubo otra reforma también donde nos dicen que no puede haber acuerdo en los delitos de contrabando, defraudación fiscal y expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Esto es en materia federal. ¿En qué momento podemos realizar un acuerdo reparatorio? En la etapa de investigación inicial, que es la que se lleva en Fiscalía desde la presentación de la denuncia o querella. Este acuerdo reparatorio sería aprobado por el Ministerio Público. En la etapa de investigación complementaria, que es cuando ya tenemos el asunto judicializado, procede el acuerdo reparatorio una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio oral. Este acuerdo lo aprobará el juez de control. El artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: el juez podrá, a petición de las partes, suspender hasta por 30 días el procedimiento para que las partes puedan completar el acuerdo reparatorio con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Ojo, esto no quiere decir que las partes solo tengan 30 días para realizar el acuerdo. Es nada más una oportunidad que el juez puede conceder de darles esos 30 días, suspender el proceso por 30 días para que se llegue a un acuerdo reparatorio. Pero eso es una oportunidad aparte. El hecho es que tenemos desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de la apertura a juicio oral para poder realizar un acuerdo reparatorio. Y eso es como mínimo 6 meses. El acuerdo reparatorio tiene 2 tipos de cumplimiento: el acuerdo inmediato y el acuerdo diferido. El acuerdo inmediato, de cumplimiento inmediato, quiere decir que al momento de la firma de ese acuerdo reparatorio se da a hacer la reparación del daño. Una vez aprobado por el Ministerio Público cuando es en sede ministerial o aprobado por el juez de control cuando es en juzgado oral penal, extingue la acción penal. El acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido significa que la reparación del daño va a ser en plazos. Las partes acordarán si es de manera semanal, quincenal, anual, mensual. Este cumplimiento nada más tiene como máximo, un detalle, ¿no? Como máximo plazo para diferirlo, 3 años. No se puede pasar de 3 años el cumplimiento. En caso de que las partes decidan no incluir un plazo para su cumplimiento o por algún error no se haya asentado en el acuerdo reparatorio, se entenderá que es 1 año para su cumplimiento. ¿Qué pasa si ese acuerdo diferido, que ya fue aprobado en Fiscalía por el Ministerio Público o en sede judicial por un juez de control, se cumple? Se extingue la acción penal. ¿Qué pasa si ese acuerdo reparatorio se incumple? ¿Ok? Si estamos en Fiscalía, ese asunto se va a judicializar, o sea, se continúa con el procedimiento.
Si estamos en sede judicial, se levanta la suspensión del procedimiento y se continúa con ese procedimiento en la etapa en donde se quedó. Si se dio alguna cantidad de dinero en ese cumplimiento, el Ministerio Público la va a tomar como parte de la reparación del daño. Si ese acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido que se incumplió, puede el centro de justicia o el facilitador citar a las partes para otra mediación y así ver la posibilidad de llegar a un acuerdo modificatorio. El acuerdo modificatorio también tiene que ser aprobado por el Ministerio Público en sede ministerial o por el juez de control en sede judicial. Igual que el acuerdo reparatorio puede ser de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido. Si es de cumplimiento inmediato, extingue la acción penal. Si es de cumplimiento diferido, se va a dar el tiempo para su cumplimiento, el tiempo restante para llegar a los 3 años. Esto quiere decir que si el primer acuerdo fue de por 1 año, su modificatorio nada más va a ser por los próximos 2 años. No podemos pasarnos, no va a ser 3 años de cumplimiento por el acuerdo inicial y por su modificatorio otros 3 años. Si se cumple ese acuerdo diferido, se extingue la acción penal. Si se incumple ese acuerdo modificatorio diferido, se va a continuar con el procedimiento penal. Para verificar el cumplimiento de los acuerdos diferidos, el Centro de Justicia Alternativa contará con un área de seguimiento, la cual tiene la obligación de monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos que hayan sido realizados por los intervinientes en el mecanismo alternativo, en este caso en la mediación. Ese seguimiento puede consistir en el apercibimiento a los intervinientes para el caso de incumplimiento del acuerdo. Puede ser también visitas de verificación. Puede ir un facilitador que esté adscrito al área de seguimiento a los domicilios de las partes intervinientes en el acuerdo reparatorio. Pueden ser también llamadas telefónicas. El Centro de Justicia Alternativa, mediante el área de seguimiento, puede tener recepción o hacer entrega de documentos, pagos, bienes u objetos. También puede citar a los intervinientes y demás personas las veces que sean necesarias. Esto para poder lograr que se cumpla o impulsar ese cumplimiento del acuerdo. También puede enviar correspondencia o comunicación pudiendo usar medios electrónicos. Se puede hablar por teléfono, se puede mandar un correo electrónico, se puede mandar un WhatsApp. Todo es dependiendo de cómo se fijó en el acuerdo reparatorio que ese seguimiento se iba a dar, porque hay que hacer la aclaración que al momento de hacer ese acuerdo reparatorio, las partes ya saben cómo se les va a dar seguimiento. También se puede hacer uso de cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de ese acuerdo, todo de conformidad con los principios y disposiciones que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Llegó el momento de platicar sobre la suspensión condicional del proceso. ¿Qué es esto? La suspensión condicional del proceso es el planteamiento que hacen al juez de control, el Ministerio Público o el imputado, que debe contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que señala el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas condiciones son 14 y son residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones,
aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que el juez de control determine, prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública, someterse a tratamiento médico o psicológico de preferencia en instituciones públicas, tener un trabajo o empleo o adquirirlo en el plazo que el juez de control determine si no tiene medios propios de subsistencia, someterse a la vigilancia que determine el juez de control, que sería como una firma periódica, no poseer ni portar armas de fuego, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes de deudor alimentario y cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela a los derechos de la víctima. ¿Quiénes pueden proponer al juez estas condiciones? El Ministerio Público, la víctima u ofendido y el imputado. Y el mismo juez, ¿no? Por supuesto. En caso de cumplirse el plan reparatorio, este da lugar a la extinción de la acción penal. El plazo de cumplimiento de estas condiciones o este plan reparatorio no puede ser menor de 6 meses ni mayor a 3 años. ¿Qué significa esto? Que no puede ser de cumplimiento inmediato. El cumplimiento mínimo es de 6 meses. Este cumplimiento puede ampliarse hasta por 2 años más o una sola vez. ¿Cuándo procede la suspensión condicional del proceso? Procede cuando el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Procede cuando no exista una posición fundada de la víctima u ofendido. Y cuando hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior, salvo que haya sido absuelto. ¿Cómo podemos sacar la media aritmética de un delito? Si nos vamos a un ejemplo de un código penal de un estado donde el delito de incumplimiento de obligaciones familiares sancionado con prisión de 3 meses a 3 años, además de la multa y todo lo demás, ¿no? Nos vamos a enfocar en la sanción de prisión, ¿no? De 3 meses a 3 años. Para poder sacar la media aritmética, tenemos que la mínima de 3 meses y convertimos los 3 años, los vamos a convertir en meses. Entonces sería, un año tiene 12 meses y esos son 3 años, entonces serían 3 por 12, 36. Entonces tenemos que el incumplimiento de obligaciones familiares de este estado es la mínima de 3 meses y la máxima 36 meses de pena de prisión, ¿no? Si sumamos la mínima y la máxima, o sea, los 3 meses más los 36 meses, tenemos una cantidad de 39 meses en total. Esa cantidad la vamos a dividir entre 2 para poder sacar la mitad, o sea, la media, ¿no? Entonces 39 entre 2 nos da a 19.5 meses. Eso lo vamos a convertir en años. Entonces 19.5 meses entre 12, que es un año, 6 meses un año, nos da a 1 año y medio. Entonces la media aritmética del delito de incumplimiento de obligaciones familiares de este código es de 1 año, 6 meses de prisión. Por lo tanto, sí procede una suspensión condicional del proceso porque no excede los 5 años. Que no exista posición fundada de la víctima ofendido. Aquí hay que tener mucho cuidado porque dice fundada, o sea, la víctima no puede decir nada más, es que yo no quiero que se salga por una suspensión condicional, no me interesa, no, tiene que decir, fundamentarlo, no sé, a lo mejor tengo alguna orden de restricción en contra de la persona, o tengo miedo porque me amenaza, no sé, ciertas circunstancias que no nada más por el solo hecho de decir no quiero, ¿no? Y el que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento quiere decir que si hizo una suspensión condicional en 2 años como mínimo, no va a poder hacer otra suspensión condicional en ningún tipo de delito. Si lo cumple, y si lo incumple, tiene que pasar 5 años para poder realizar otra suspensión condicional. ¿Cuándo podemos hacer un plan reparatorio? Es definitivamente en la etapa de investigación complementaria.
en sede judicial una vez que se haya dictado el auto de vinculación al proceso y hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio oral. Quien aprueba el plan reparatorio de la suspensión condicional del proceso es el juez de control. Como pudieron observar, el ser un facilitador de mecanismos alternativos de solución de controversias es más complicado de lo que aparenta, ya que un facilitador debe conocer sobre técnicas y herramientas de mediación, de conciliación, de comunicación. Además, debe de cumplir con un discurso de apertura que debe contener desde la bienvenida hasta la introducción al proceso. Debe explicar el mecanismo que utilizarán de forma clara y comprensible para los intervinientes, explicar así los principios y excepciones, las etapas del procedimiento y las características del mecanismo que están aplicando. Pero sobre todo, deben poder responder las inquietudes de los intervinientes. Tienen que ser capaces de no dejarles dudas a los intervinientes. Y eso solo se podrá lograr estudiando todas las leyes que giran alrededor de un mecanismo alternativo de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Les agradezco su valioso tiempo. Por eso terminamos esta clase en video. Espero sus dudas y comentarios. Y les recuerdo, soy Hazel Durón, estoy a la orden. Gracias.